alma de la mañana. Entonces, después de haber orado, lo que hemos hecho es, hemos arado y hemos abierto la mente, abierto el corazón, abierto el alma con todas las fuerzas. Y cuando leemos la palabra de Dios, pues después de haber arado, plow, to pray and to plow, orar y arar, esa palabra entrará profundamente en nuestro ser y producirá fruto, porque echará raíz profunda. Si nuestra oración es superficial, a la ligera, si no aprendemos a conectarnos con Dios pidiéndole que nos ayude, conectarnos con Él de manera que la oración se vuelva una delicia y tengamos que decir, ay, solo me quedan 10 minutos, me tengo que ir a trabajar y he disfrutado tanto de esta hora de oración, no quisiera irme. En lugar de decir, bueno, cuando terminará la media horita, que es mínimo, a veces el doctor Mérez dice que lo mínimo que debemos orar de rodillas, media hora, en lugar de mirar y decir, bueno, ya casi cumplo la media hora, como diciéndole a Dios, ya casi me tengo que ir, debo dejar al revés, aprendiendo a conectarnos con Dios, se vuelve aquello una delicia, porque disfrutamos de lo que está escrito aquí. Miren ustedes en el Salmos capítulo, miren ustedes las cosas que Dios dice, hermanos. Capítulo 36, esforcémonos por descubrir esto. Si no existiera, y si no estuviera a nuestro alcance, Dios no lo hubiera inspirado y no lo hubiera puesto aquí. Veamos Salmos capítulo 36, versículo 7. Salmos 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Perdona y nos da acceso a tu trono cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestras faltas. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La palabra y ampararse en hebreo es hazá, que significa buscan refugio, como los pollitos. Cuando se asustan, buscan refugio bajo las alas de la gallina. Lo cual Cristo dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise recoger a tus hijos? Como la gallina recoge a sus polluelos, y no quisiste. Que no nos vaya a decir lo mismo. Si tenemos un refugio donde desatar nuestras tristezas, nuestras frustraciones, y hallar ese sosiego que nos da la presencia de Dios, como lo halló Ana, la madre de Samuel, cuando derramó su alma delante del Eterno. Cuando terminó de orar, se fue y ya no estaba triste, y Dios escuchó su oración. Por eso los Salmo 36, 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan o buscan refugio. Eso es literal el sentido. Hazá, H-A-S-A-H en hebreo. Buscan refugio bajo la sombra de tus alas. ¿Cuántas veces esperamos a que las cosas estén ya? Estamos hasta aquí para buscar a Dios. Tan pronto como surge un problema, una tristeza, una dificultad, una ofensa, una frustración, no debemos esperar. Ahí está Él, esperando que acudamos a Él, nos enseña que lo hagamos. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Completamente saciados de la grosura de tu casa. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. El que busca a Dios por encima de todo, y es el amor de su vida, será completamente saciado de la grosura de tu casa, o sea, de ese alimento sólido, como aceite, el aceite de oliva y otras cosas. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Hermano, eso está al alcance nuestro. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿No leímos el otro día de que Juan vio el trono de Dios y del Cordero, y
vio un río limpio de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. Si tenemos acceso allá, a ellos tenemos acceso al torrente de delicias que brota de su trono. El asunto es que tal vez no hemos profundizado suficientemente y este mundo nos hace vivir una vida superficial y no hemos penetrado profundamente en la presencia de Dios, hermanos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Así lo exige Dios. Cuando lo hacemos así, empezamos a gustar ese torrente de delicias que sale de su trono, hermanos. Pero hay que obedecer la orden. ¿Cómo amar a Dios? No es a medias, no es superficialmente, es con pasión. Y es lo que nos falta en este mundo, hermanos. Y que el diablo trata por todos los medios de conspirar para que se desarrolle una intimidad profunda entre nosotros y Dios, como la tenía David, como la tenía Juan, el discípulo amado. Por eso no gustamos los torrentes de agua viva, porque aún no hemos hecho hasta lo que tenemos que hacer para obedecer el mandamiento tal como está escrito. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Y Dios dice que nuestro ser se convertirá en ríos de agua viva. El libro de Proverbios dice, por encima de todo cuidado guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y así Dios nos enseña, el corazón bombea la sangre, físicamente hablando, y la vida está en la sangre. E igualmente, cuando un corazón está convertido y busca a Dios con pasión y con intensidad, ese corazón se torna en una fuente de agua viva que Cristo prometió, y Él lo cumple. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Seremos protegidos por Dios. Ahora, este no era el tema del sermón. Dios sabe lo que hace, por algo nos inspira. Estamos aquí, y yo les digo, hermanos, esforcémonos. A veces dice uno, pero es que Dios no me oye, pero es que, hermanos, digámosle, Señor, enséñame lo que significa ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y entonces experimentaremos, seremos saciados de la grosura de la casa de Dios. Y seremos saciados del torrente de las delicias que emana de su trono, porque hemos penetrado profundamente en su presencia. Si no lo experimentamos, es porque todavía nuestra oración es superficial y aún hemos llegado a esa relación que Dios espera de nosotros con Él, como de una esposa apasionada con su esposo, mis queridos hermanos. Y hay muchas otras escrituras que David escribió, porque Dios nos puso ese libro de los Salmos como el corazón de la Biblia. Les habla en la Biblia en la mitad, ahí está el libro de los Salmos, hermanos. Debemos leerlo todos los días para que ese alimento espiritual convierta nuestro corazón en un corazón conforme al corazón de Dios. Las palabras que Cristo pronunció en los momentos más angustiosos de su vida ya las había inspirado a un hombre que sentía como Él: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Y muchos otros. El libro más citado en el Nuevo Testamento o en las Escrituras del Nuevo Pacto es el libro de los Salmos. Más que todos los demás libros, más que Isaías, más que la ley, es el libro más citado. Así, hermanos, que propongámonos ser más diligentes y penetrar más profundamente en la relación con Dios. No quiero que nos impongamos cargas, pues duras, no, pero a veces apenas, a duras penas, ayunamos 24 horitas y nos parece que ya nos estamos muriendo, hermanos. Yo me pongo a pensar,
hasta qué profundidad llegó la comunión de Moisés con Dios allá. 40 días primero y bajó, y al parecer se ayunó otros 40 días abajo para que Dios no destruyera, no matara a Aarón, que Dios lo iba a destruir, y se quedó intercediendo por el pueblo 40 días abajo. Ahora eso necesita una intervención sobrenatural de Dios. Y luego le dijo Dios: mira, quebraste las tablas, ahora te haces tú otras, yo no lo voy a volver a hacer, tú las quebraste. Ahora te labras otras y vuelve a subir donde mí. Y volvió y subió otros 40 días, hermanos. Cuando bajó esa segunda vez del monte, el rostro ya emanaba la luz de Dios, con el que había estado en tan profunda intimidad. No de pensar en eso, Señor, pues concédeme un poquito de eso. Y si me das el poder de ayunar 40 días, yo los ayuno, pero necesita que la mano de Dios esté encima de uno, porque el ser humano por sí solo no resiste eso. Y Elías ayunó 40 días, pero después de que el ángel le dijo: come y bebe, le dio una torta especial preparada por manos angélicas, seguro, y esa agua, le dijo: come y bebe, que aún te queda un largo camino. Y comió esa torta y bebió esa agua y anduvo 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Horeb, donde Dios había hablado con Moisés. Sin comer, estaba andando. ¡Qué maravilla, hermano! Ustedes se imaginan a Jesucristo cuando se fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Yo creo que la compenetración a la cual puede llegar un ser humano, a quien Dios le ha concedido, debe ser profunda. Esa presencia de Dios llega hasta la médula de los huesos. Cuando está en soledad, sin distracciones, sin internet, sin Facebook, sin teléfono celular, sin computador, sin televisión, únicamente sumido en la presencia de Dios. Pues hermano, yo quise hacer un poquito de eso. Y antes de esta fiesta, yo venía muy agotado de tanto viajar, hermanos, porque nunca he viajado tanto en la vida como este año. Tremendo, he estado por todos lados, fui a Europa, regresé, estuve casi 5 semanas visitando las congregaciones de habla francesa, española y portuguesa, que no son congregaciones, son muy poquitos, pero hay que irlos a buscar donde están, como ovejitas. Y llegué y me llama don Cristian Orrego, don Mario: hay un caso urgente, yo necesito su ayuda aquí en México. Y ya había 5 semanas perdiendo sueño y... En fin, no me quejo porque yo disfruto los viajes, hermano. No van a creer que soy un mártir. A mí me encanta ir y visitar a los hermanos. Yo no hago turismo, eso ya lo hice desde hace muchos años. Y voy y visito a los hermanos y me encanta, pero uno siente la fatiga. Entonces llegué de casi 5 semanas en Europa y llegué a Charlotte y apenas tuve tiempo de aterrizar. Los 2 días tuve que salir para México. Había situaciones que había que resolver. Y llego de México y me llama don Jorge Chávez: don Mario, usted no sabe lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué? Y me digo: esperamos hasta después de la fiesta. Y dice: no, don Jorge, ese problema está muy serio, de pronto nos desintegra la congregación, tenemos que ir ya. Entonces tuve que salir para El Salvador. Y regresé de El Salvador cuando ya se había programado, y hacía 6 meses que yo tenía que grabar programas en francés en Toronto, Canadá. Entonces me tuve que ir para Toronto a grabar programas en francés. Y llegué de Canadá y ya la fiesta se venía encima. Y yo dije: Dios mío, ayúdame. Por eso está escrito que Él da aliento al cansado. Digo: necesito que se cumpla tu promesa. Señor, ¿cómo voy yo a hacer? Y con esta fiesta encima y la responsabilidad tan enorme de uno verdaderamente haber hecho su trabajo para poder alimentar al pueblo de Dios. El que lo hace es Él. Pero hermano, uno tiene que convertirse en un buen canal para que pase la enseñanza del Eterno. Y entonces dije: me voy para el monte. Y me conseguí una cabañita por allá en los Smoky Mountains, que es parte de los Apalaches. Y por ahí estuve como 5 días, hermano, buscando el rostro del Eterno, diciendo: Señor, ayúdame, que se me viene la fiesta encima, otro viaje más. Y aquí estamos. Y Dios me respondió. Dios me respondió, porque uno por sí mismo no sabe, no puede hacer nada, hermano. Pero ahí uno se humilla y dice: Señor, estoy cansado. Yo no puedo. Tú sí puedes. Ayúdame.
por tu pueblo, por amor de tu pueblo. Y aquí estamos. Bueno, hermano, estamos buscando de antemano lo que todo el mundo desea. Yo les aseguro, hermano, que poca gente, a no ser que haya sido pervertido desde la infancia, ¿no? Pero la gente quiere vivir en paz. La gente quiere tener un hogar donde reine el amor. Todo el mundo. ¿Quién no quiere vivir en paz? Donde haya alegría de vivir, donde haya buen humor, donde se ríe, papá y la mamá se hacen chistes y los hijos se ríen. Hay hogares así en la iglesia. Yo que los conozco porque me toca viajar por todos lados, donde uno siente que hay reina el Espíritu de Dios. Hay buen humor, hay paz, hay amor. ¿Quién no quiere eso, hermano? Y eso empieza con un cambio interior de cada persona. Uno solo, como dicen los americanos, para bailar tango se necesitan dos. Si uno cambia, no basta. Aunque ese tiene que hacer su parte, pase lo que pase. El otro, tal vez por el ejemplo, se motive a cambiar. Pero acuérdese, damas, que la cantaleta no cambia a nadie, sino que antes empeora el problema, porque es mejor vivir en el desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. Perdón por la palabrita, pero está en 4 veces. Para las damas, no echen cantaleta. Con eso no van a cambiar nada. Antes empeora la cosa, porque el otro no se porta bien. Y con la cantaleta se va a poner peor. O va a buscar la salida. Está 4 o 5 veces más gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son iguales. Una gotera que es un ruidito no como el que vimos ahí, sino un ruidito ahí. Perdonen que me meta en intimidades de esta índole, hermanos, pero la única forma como vamos a aprender es verdaderamente negándonos a nosotros mismos, haciendo morir esas cosas, teniendo fe en Dios, de que si yo cambio, y Dios se lo dice a la mujer, recuerden 1 Pedro 3, hasta deberíamos haber hecho un sermón sobre eso, porque hace mucha falta. ¿Cómo logra una mujer cambiar a un marido inconverso? Por vuestra conducta casta y respetuosa, por un espíritu apacible, que es de grande estima delante de Dios, no devolviendo mal por mal. Y alguna dirá, pues yo me esfuerzo y me derrito y hago lo posible, el otro sigue igual. Deje lo que sigue igual. Usted siga lo que Dios le dice y Dios se encarga a su debido tiempo de intervenir. Pero no trate de cambiarlo así, volteándole el pescuezo, hermanos, porque no va. No va a cambiar. Así somos los seres humanos, hermanos. Y si le echan cantaleta, peor. Dice, no, mejor vivir en el desierto aquí. O sea que la paz empieza en el hogar, cuando cada uno hace su parte, hermano. Yo no pensaba decir todas estas cosas, pero por alguna razón salen, porque yo los conozco a ustedes, hermano, y ustedes me conocen. Y cuando mucha gente dice, ay, usted lo quiere mucho, y es que todavía no me conocen bien, todavía no me conocen los lados flacos. Pero ahí nos conocemos y nos amamos, porque el amor cubre multitud de faltas. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos buscando de antemano lo que todo el mundo quiere. ¿Quién no quiere vivir? Para mí la comida está muy buena y muy sana. Creo que nadie se ha enfermado. Que es muy bonito eso, porque normalmente cuando uno viene de otro país se enferma. Aunque no haya nada malo, pero tal vez el estómago no está acostumbrado. Y aquí hemos disfrutado verdaderamente de una fiesta muy bendecida. O sea que todos ustedes tienen parte en eso, hermanos. De cada uno depende. ¿Quién no quiere vivir en un lugar donde reine el amor? Me dijo una de las damas. Digo, aquí yo me siento como que soy viejo amiga de tiempo atrás de todo el mundo. Me siento en mi casa. Es hermoso saber eso. Y los que han venido me lo han dicho por allá, del Perú y de otros lugares, que se sienten en casa. Ustedes, los colombianos, tienen un don especial y que nos sigan cultivando, hermanos, como anfitriones. Verdaderamente crean un impacto en la gente, porque lo sé de muchos que han venido por aquí. Y es un don especial de esa espontaneidad, de ese cariño. ¿Quién no quiere vivir en paz, hermano? Donde haya amor y donde haya gozo.
alegría, benignidad y bondad y mansedumbre y fe y dominio propio es negarse a sí mismo. De modo que crucifiquemos todos los instintos que quieren obstaculizar el flujo libre de los ríos de agua viva. Si yo me conecto con Dios y Él quiere transmitirme ese torrente del cual habla aquí, pero yo todavía lo obstaculizo porque no he hecho morir esos impulsos primarios de la carne que me tienden a enojarse, a tener ira, a todas las obras de la carne que ustedes saben y que crea contiendas y todo, bloqueo los ríos de agua viva. Yo soy culpable, Dios está ahí. Por eso dice, hay que crucificar. Pablo decía, yo estoy crucificado con Cristo, porque Pablo había desarrollado eso hasta el punto en que y acuérdense que la lucha va hasta el fin, el tomar la cruz cada día, basta que uno muera, si muere antes de la séptima trompeta o hasta que suene y quedemos con un cuerpo espiritual. Mientras estemos en la carne, la ley esa que Dios permite que todavía está ahí va a estar y hay que hacerla morir todos los días. Si uno quiere verdaderamente lograr la felicidad. Es asombroso, el mundo cree que la felicidad se logra cuando uno se da gusto en todo lo que, como hizo Salomón. Por eso los judíos leen el libro del Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos. Salomón dijo, yo no me privé de nada, todo lo que me gustaba, para adelante. Los mejores vinos, las mejores carnes, las mujeres más bellas. Tenía 1,300 concubinas, 700 esposas, 300 concubinas o viceversa, no me acuerdo. El hecho es que dijo que con todas, ni en 1000 encontró una que verdaderamente satisficiera esa. Se dice satisficiera, entre otras cosas, por raro que te suene al oído. No se dice satisfaciera, porque se conjuga como el verbo hacer, hiciera, satisficiera. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos enseña? El camino de la felicidad es lo contrario. Ahora, no es negarse todos los gustos, porque Dios les dio un jardín lleno de árboles frutales de todos los colores y los gustos y las variedades y los aromas. Es lo hermoso. Los frutos no son hermosos. Yo compré unos mangos de esos, una especie que venden por ahí, que están por ahí colgados en unos cartuchitos, como decimos aquí. Tienen color hermoso. Y la fruta muchas veces tiene un aroma delicioso. Y Dios quiere que disfrutemos de la vida. Ahora, pero que nos neguemos todo lo que está en contra de su ley, o todo lo que es una obra de la carne, como celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, adulterios, fornicaciones, infidelidades. Eso hay que hacerlo morir. Y Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. O sea, él había logrado mantener a raya cualquier manifestación de la carne, hacerla morir ahí mismo. Eso es estar crucificado con Cristo. Y se convierte una persona así en un río de agua viva, porque no hay obstáculo. Pero nosotros nos podemos conectar con Dios, pero si apenas nos conectamos con Dios, salimos a pelear, o a crear una enemistad, o a un disgusto, ahí bloqueamos el río de agua viva, hasta ahí llegó. No llega verdaderamente a nosotros ni a los demás. Bueno, hermanos, estamos aquí disfrutando de lo que Dios nos ha permitido crecer, que aún nos falta, pero estamos creciendo y se produce un ambiente como el que hemos disfrutado aquí en esta fiesta. Para mí ha sido la mejor, sin tropiezo, y que Dios nos permita seguir así hasta el fin. Y se han portado bien, y a los jóvenes los felicito, se han portado muy bien. Eso son todas, es un ejemplo en muchas formas. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos el consuelo de saber que esperamos el retorno de Jesucristo y lo conocemos porque le obedecemos, porque estamos aquí y Él guardó la fiesta de los tabernáculos para darnos un ejemplo. Leamos un poquito el estado en que está el mundo, hermano. Veamos cómo Dios nos ha apartado y nos tiene aquí tranquilos, seguros, contentos. Yo veo todos sentaditos en las mesas y la comunicación que fluye. Es una maravilla ver uno eso. Hermanos de 10 países. Y sin embargo uno siente que es la misma familia. Es una de las cosas más bellas que Cristo prometió. Dijo, el que
deje todo lo que tenga que dejar, o sea, todo lo que le impida obedecer a Dios. Que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que deje todo lo que le amar, eso es otra cosa muy importante de entender. ¿Acaso Dios no nos ordena amar a nuestros padres? Y Dios nos ordena honrarlos. Y si no lo hacemos, somos peores que incrédulos y negamos la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando dice el que ama a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí? Recuerde, uno tiene que dejar que sea la Biblia y no la imaginación de uno la que le haga entender la palabra de Dios. Amar es obedecer. Este es el amor. 1 Juan 5:3. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. En el momento en que uno deja de obedecer a Dios, no viene a la fiesta o infringe el sábado por darle gusto a un ser querido, al papá, o a la mamá, o a un hijo, o a la mujer, o a una hija, o al patrón, o al que sea, en ese momento se aplica la sentencia: el que ama a su mujer más que a mí no es digno de mí, porque no me obedece a mí por darle gusto a un ser humano. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Dios no nos está diciendo que no honremos a los padres, pero nos está diciendo: honrelos, pero no infrinja mi ley por darle gusto al papá o a la mamá. El capricho de que no se vaya para la fiesta o lo que sea. O el marido que le dice a una mujer creyente: si te vas, aquí no vuelves. Y tenemos el caso, ustedes seguro lo conocen, desde aquí de Colombia. Le dijo el marido: ¿usted se va para la fiesta de los tabernáculos? Pues aquí ni vuelva, porque aquí no la recibo. ¿Y qué hizo? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si uno dice: no, pues se me va a acabar el matrimonio, entonces no puedo ir a la fiesta, eso es falta de fe. Es querer resolver las cosas como a uno se le ocurre y no con el poder de Dios, confiando en Él. El principio es: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si el marido le dice: usted no puede ir a la fiesta de los tabernáculos, la mujer, dice el apóstol Pedro: obedecer a Dios sin temer ninguna amenaza. Dios se encarga de protegerlo. Si uno quiere obedecer a Dios, no hay poder en el universo que se pueda impedir. Está en Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos puede separar del amor. ¿Qué es el amor? La obediencia a Cristo Jesús. Así es como uno tiene que entender la Biblia. O sea, el amor no es un mero sentimiento, sino que tiene que mostrarse con obras. Y esta dama, calladita, bajó su maletita, el marido le dijo: aquí no vuelve. Ella no respondió y se fue a la fiesta de los tabernáculos. Y terminó la fiesta y, bueno, pues se volvió para la casa donde estaba el marido. Y el marido no dijo una palabra, nada. Y por a los pocos días, cuando vio el momento como oportuno para no ir a exacerbar sentimientos, le dijo: oiga, ¿y usted me había dicho que no volviera aquí? Me dijo: ¿verdad? No me acuerdo. Nosotros vivimos por fe, no por vista, hermano. Y es lo que les dije a los ministros que pasó en la Iglesia de Dios Universal: la mayoría de ellos no vivieron por fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. No confiaron en que Dios los iba a sostener, aunque no tuvieran seguridad social. Uno no puede confiar en la seguridad social, tiene que confiar en Dios. Sí, le obedece. Bueno, no sé por qué se me vinieron esas ideas, pero Dios quiere recordarnos para que la fiesta del año entrante sea todavía mejor. Miremos un poquito cómo está este mundo, hermano, para que apreciemos, primero que todo, la bendición de estar aquí, lejos de todo esto. Pero miremos las estadísticas, me las escribió Cristiano Rego. Le dije: búscame algo, que él preparó un sermón que seguro va a estar excelente y ustedes seguro lo van a oír. Se llama conciencia. Estar conscientes de lo que Dios, el privilegio que Dios nos ha dado, y conscientes del estado en que está este mundo y de la necesidad del deseado de todas las naciones. La gente quiere. Aquí en Colombia, por ejemplo, cambiaron la constitución para que el señor Álvaro Uribe pudiera tener otro mandato, cosa jamás
como dice, inaudita, nunca oída en la historia de Colombia. Y según me dijeron por ahí, hicieron una encuesta a nivel nacional que en toda la historia de Colombia, ¿cuál creían ustedes que era el personaje más importante que había tenido Colombia en su historia? Y votaron por Álvaro Uribe. Hermanos, si eso hace un hombre que sinceramente se esforzó por servirle a un pueblo y trabajaba, yo conocía por pura casualidad al jefe del anillo de protección más íntimo, porque hubo más de 60 atentados contra Álvaro Uribe. Yo creo que Dios protegió a este país dándole ese hombre, porque si no, aquí no se hubiera podido llevar a cabo la obra. Colombia estaba secuestrado, todo el país, no había forma de ir de Bogotá a Medellín por tierra, ustedes lo saben. Y con este hombre cambió las cosas. Ahora Cristo va a venir a cambiar las cosas de raíz, mis queridos hermanos. Y tenemos que estar absolutamente seguros de eso. Álvaro Uribe no puede hablar y renovar la faz de la tierra con su palabra, con su espíritu, ni puede destruir a 200 millones y crear un río de sangre de 200 kilómetros. El poder que tiene Jesucristo. Imagínense ustedes lo que va a hacer eso. Entonces, en este mundo, hermanos, aquí dice, muertes violentas, y estas son estadísticas recientes, como resultado de las guerras, conflictos internacionales, narcotráfico y violencia común, cada año más de 1.600.000 personas pierden la vida en el mundo. Víctimas de un asalto, víctimas de un atentado, o víctimas en el campo de batalla, o víctimas, ustedes saben que los narcotraficantes matan al por mayor. Yo supe que, por ejemplo, yo creo que mejor no hablar mucho de eso, pero en algún lugar, cuyo nombre no quiero acordarme, un famoso narcotraficante, resulta que otro grupo se había apoderado de una zona, entonces ellos pelean por territorio. Esa es la historia humana y la historia de los mismos animales, pelean es por territorio. Y el hombre de cuyo nombre no quiero acordarme, astutamente quería recobrar ese territorio que había perdido. Y se averiguó cuando todos los líderes estaban reunidos del otro bando. Y mandó su ejército privado y los barrieron. Los agarraron a todos juntos y los barrieron y este se volvió a apoderar del lugar. Matan al por mayor. 1.600.000 personas, hermanos. Guerras. En la actualidad hay 22 países en guerra. 22 países en guerra. El número de niños soldados que participen en ellas es de aproximadamente 300.000. ¿Saben que en el África llegan a un lugar y cogen todos los niños, y se los roban y los entrenan desde 10 años, desde que pueden sostener un fusil en la mano para matar a uno de los mismos de ellos? Así ocurría en la Edad Media entre los moros y los cristianos. Los moros invadían y se robaban los niños cristianos, y los convertían en musulmanes y los convertían en los peores enemigos de su propio pueblo. Terrible, hermanos. Hay aproximadamente 300.000 niños que ya cargan fusil. Imagínense, hermanos, Dios los tiene que, seguramente Dios los va a poner a dormir, pues los tiene que volver a resucitar para poder trabajar con ellos, hermanos. Que desde esa edad, cuando eso se mete en la psiquis y en la costumbre de una criatura de esas que vives para matar, hay poca esperanza de restaurarlo, pero Dios sabe cómo hacerlo. Por eso hay un último gran día, es la maravilla. Hambre. 9 millones de personas mueren cada año por inanición en el mundo, desnutrición. 9 millones. Esto es 25.000 personas al día, de los cuales 6.400 diarios son niños. El mundo necesita a alguien que venga y resuelva estos problemas que son sobrehumanos, que han llegado a un punto
que se salen del control. El mundo está hoy prácticamente está salido del control de las organizaciones. Por eso va a surgir un falso Cristo y la gente se va a ir en pos de él enloquecida. Satanás es muy astuto. Sabemos que ese falso Cristo va a hacer daños todavía peores. Va a causar la Tercera Guerra Mundial. Va a volver a atacar a Rusia, va a atacar primero a Egipto. Y a Egipto lo va a dominar, y a Etiopía la va a dominar, y a los países del Golfo los va a dominar. O sea, los países árabes potentes van a quedar bajo el yugo, bajo la bota de la bestia. Pues luego se va a Jerusalén. Nosotros tenemos todo ese cuadro, hay que volverlo a estudiar. Se va, después de que termina con el rey con Egipto y todos sus aliados, se va a Jerusalén y teniendo un pacto con los rusos. Ellos van a seguir comerciando con los rusos. Va a haber 2 años y medio de comercio internacional como jamás se ha visto en la historia humana. Por eso está el capítulo 18 del Apocalipsis, que es un paralelo del capítulo 27 de Ezequiel. Ezequiel se llama Tiro, en Apocalipsis se llama Babilonia, del intercambio comercial que va a haber a escala mundial. Pero al cabo de 2 años y medio, a la bestia le va a ocurrir, como le ocurrió a Napoleón, cuando estaba en la cumbre de su poder, dijo, no le bastó toda Europa, dijo, me falta Rusia. Tengo que inventarme un pretexto para invadir a Rusia. Usted sabe, la historia se repite, hermano. A Napoleón no le bastó el tener la quinta restauración del Imperio Romano y estar en la cumbre del poder. Le faltaba Rusia. Y la ambición no tiene límites, y en 1812 planeó con 600.000 de a pie invadir a Rusia en el mes de junio. Usted sabe que los rusos astutamente se fueron resistiendo con un estilo de guerra de guerrilla y luego se retiraban, y él creía que ya era, que los podía haber ponido a oír. No, se retiraba y iba entrando cada vez más, y luego se retiraban más, pero le retardaban el avance, de modo que cuando él llegó a Moscú ya estaba entrando el invierno, y el invierno ruso, hermanos, lo llaman el general invierno. Es el mejor general que han tenido los rusos, porque han derrotado ejércitos enteros sin disparar un tiro, porque se congelan. Es terrible, porque en un clima continental. Cuando llegó a Moscú con 600.000 de a pie, no tenía con qué alimentarlo, porque a Moscú lo habían quemado y le habían retardado el avance inteligentemente. Dicen que eso no fue, los rusos también tuvieron que ver con atraerlo. Cuando llegó a Moscú no tenía con qué alimentar a esa gente, y Napoleón se fue, abandonó toda esa gente, se fue para Francia otra vez a ver si podía levantar otro ejército. Y entre tanto esa gente se empezó a morir de hambre y de frío, hermanos. Y es una de las peores tragedias militares de la historia, si no la peor. 500.000 de 600.000 fallecieron y murieron en esa invasión. Quedaron 100.000 que lograron regresar. Y 2 años después, Napoleón, en 1800, él invadió en 1812 y en 1814 se acabó. Tuvo que abdicar. Fue el fin de Napoleón por haberse metido allá. La bestia, ahora Hitler, 130 años después hizo exactamente lo mismo. Era la 6ª restauración de Roma y tenía un tratado de paz con Stalin. Y en el mes de julio de 1942, o sea, Napoleón invadió en 1812, Hitler en 1942. ¿Son qué? 130 años. 130 años exactamente después, estando, Hitler tenía controlada toda Europa. No había podido tomarse Inglaterra porque lo derrotaron en la batalla de Inglaterra, en aviación. Pero Hitler todavía podía haber ganado la guerra. Y eso no va a tener todas las lecciones de historia, que es interesante entender uno cómo funciona el ser humano. Y la historia se repite. 130 años después, teniendo un tratado de paz con Stalin, como lo tenía Napoleón con Alejandro I, de Rusia, entonces Hitler decide invadir a Rusia en julio del 42. Él nunca se imaginó que su 6º ejército, que era lo mejor que tenía, 300.000 hombres, la élite, él dijo, cuando empiece el invierno ya tenemos toda Rusia dominada. Y los rusos empezaron a resistir porque son duros para resistir el tanto. Y se llevó la batalla a Stalingrado y los alemanes no podían avanzar
y los rusos le lograron cortar la línea de abastecimiento, los rodearon y ahí los agarró el invierno. De 300.000 quedaron 123.000 vivos y todos fueron hechos prisioneros. O sea que a partir de enero del 43 cambió el rumbo de la guerra. Fue el principio del fin de Adolfo Hitler. Y a los 2 años era el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a hacer la bestia? Va a ser lo mismo. Aquí está revelado en Apocalipsis. Yo recuerdo que tengamos una visión hoy. Yo no sé por qué video me está metiendo estas ideas ahora en la cabeza. Pero hablando de guerra, eso es lo que se viene. La bestia no va a resolver los problemas del mundo. Va a crear un ambiente de intercambio comercial jamás visto, que va a durar únicamente 2 años y medio. Porque el último año de esos 2 años y medio es el año de la ira de Dios, cuando empiezan a sonar las trompetas. Y cuando Dios permite que en la 5ª trompeta resulta, en ese último año, que a la bestia le da por lanzar un ataque contra los países del este. Que ya Putin los está preparando porque él conoce la historia. Tiene tratados con toda Euroasia, son los países que son parte de Europa y empiezan a ser parte del Asia. Tiene se llama la Unión Euroasiática, que va con Ucrania, por eso quiere agarrar a Ucrania. Y ya saben, y aunque los ucranianos quieren ser parte de Europa, la historia y la profecía nos dicen que ellos siempre van a ser los peores enemigos de Europa. Los ucranianos son los medos de la actualidad. Los medos destruyeron la ciudad de Nínive en el año 612 a.C. Los medos. Y son los ucranianos de hoy. ¿Ustedes saben cuál fue el primer ejército que entró en Berlín? En 1945, después de la debacle de Stalingrado, que les acabo de contar, fue el ejército medo, el ejército ucraniano, fueron los primeros que entraron en Berlín. Y fueron los que destruyeron a Nínive en el año 612 a.C. y fueron los primeros en entrar ante el mismo pueblo, el pueblo asirio de la actualidad, el pueblo alemán. Y así como ellos destruyeron la capital de Asiria en el 612, fue el primer ejército que entró en Berlín en 1945. ¿Qué les parece, su hermano? Asombroso. Y sabemos qué va a ocurrir. Entonces la bestia, después de 2 años y medio de tanta prosperidad, yo creo que es que los rusos y los chinos y los mongoles y los armenios y los bielorrusos y todo ese grupo euroasiático, Kazajstán, ellos se bastan a sí mismos y no van a querer recibir la marca de la bestia. Entonces la bestia, como quiere imponer un reino mundial, dice: voy a atacar y les voy a obligar a que reciban la marca de la bestia, pero les manda, en la 5ª trompeta ustedes leen que les manda un ataque, parece biológico, químico, en el cual los hace buscar la muerte durante 5 meses. Como quien dice: ríndanse. Porque ¿qué es lo que quería la bestia? Reclamar un gobierno mundial. Hitler, ¿qué era lo que decía? Que el tercer Reich iba a durar 1000 años, inspirado por el diablo. ¿Y qué va a hacer la bestia? Que es el mismo diablo metido en este jefe de la próxima restauración de Roma. Le va a meter la misma idea. Lo único que le falta para imponer un gobierno mundial es que esos países del este se sometan. Pero al parecer ellos, y Putin está jugando un papel histórico tremendo, porque ellos están bregando a bastarse a sí mismos y no depender de Europa. Entonces, claro, eso, uno leyendo entre líneas, por eso es que dice que van a atacar los que no tienen todavía la marca de la bestia y no tienen el sello de Dios. Pues no van a tener el sello de Dios. Esos países fueron ateos tanto tiempo. Pero es interesante que tengamos esa visión histórica. Lo mismo que hizo Napoleón y causó su ruina, fue lo mismo que hizo Adolfo Hitler y causó su ruina, y es lo mismo que va a hacer la bestia y va a causar su ruina, atacar a los reyes del Oriente. Entonces ustedes, después de 5 meses buscando la muerte, provocados por los alemanes, los enemigos tradicionales de los rusos y de los ucranianos, aunque ellos quieran ser parte de ellos, se van a ver atacados y odiados. O sea, los alemanes desprecian al pueblo eslavo y los ucranianos son pueblos eslavos.
¿Qué va a hacer por 5 meses buscando la muerte? Es la única cosa que puede suscitar una reacción. Debe haber un ataque nuclear y un ejército de 200 millones. Recuerden que un ejército primero bombardea y después invade. Y ellos, antes de cruzar el río Éufrates, van a lanzar un ataque nuclear que va a matar a una tercera parte del género humano en una hora. Este es el capítulo 9 del Apocalipsis. Eso está disponible en internet. Eso lo grabé yo hace como 20 años. ¿Ya lo estudiaron? ¿O no? Es muy bueno saber eso, hermanos. Así va a ser. Lo va a provocar. Entonces ya ellos se vienen con todo. Y a nosotros ya no nos importa. No, buscando la muerte de 5 meses, porque le tiraron una plaga, habiendo tenido un tratado de paz y de comercio, porque van a estar comerciando. Es una traición. El diablo es traicionero. Y lo mismo hizo Hitler. Entonces lo van a hacer buscar la muerte 5 meses, la quinta trompeta. ¿Cuál se viene? La sexta trompeta. Un ataque nuclear. Dice, los ángeles estaban deteniendo los 200 millones. Dios tenía 4 ángeles. Los 4 ángeles son capaces de detener a 200 millones. Y cuando ya lanzan el ataque nuclear y muere una tercera parte del género humano en una hora, imagínense que el género humano va a quedar muy reducido cuando empiece el reino de Dios. Esto es bueno que lo tengan bien claro en la cabeza porque está escrito en sus Biblias, hermanos queridos, y lo hemos explicado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A ellos ya no les va a importar nada. Entonces van a estar al borde del río Éufrates porque la sede, ellos vienen del oriente y la sede del gobierno de la bestia va a ser Jerusalén. Entonces se vienen a invadir, primero lanzan el ataque nuclear y luego se secan las aguas del río Éufrates. Interesante que Babilonia fue tomada gracias a que Ciro, que era el rey del oriente, miren ustedes lo que es la historia y lo que es la profecía, las coincidencias tan asombrosas que hay. A Ciro Dios inspiró 150 años antes de que naciera, de que iba a secar el río Éufrates delante de él para que se tomara Babilonia y le iba a abrir las puertas de bronce inexpugnables de Babilonia, y esas murallas no había quien las trepara. Y gracias a que a Ciro se le ocurrió desviar el curso del Éufrates, se la tomaron fácilmente. Los ejércitos se metieron por debajo de las murallas porque el río bajó y quedó el espacio para que pudieran entrar con el agua a la rodilla. Y se tomaron a Babilonia en una noche. ¿Qué va a ocurrir? ¿Quiénes son los reyes del este? Ahí va a estar seguro Persia también, porque la historia se repite. Los ucranianos, que son los medos, que también eran parte del reino de Ciro, persas y medos. Y después de que mande, y ese ataque se sabe es literal, es una hora literal, porque dice que estaban esperando el día, el mes, el día y la hora. O sea que la misma Biblia elimina el simbolismo. No es un día simbólico, una hora simbólica, es literal. Usted sabe que un ataque nuclear en una hora lanzado masivamente puede matar toda la población mundial. Ellos tienen arsenales, los rusos tienen arsenales, los ucranianos tienen arsenales nucleares. Todo está escrito. Y van a matar una tercera parte del género humano en una hora. Y van a atacarse con todos estos países que les sirven de abastecedores a la bestia, para cortarle todos los abastecimientos, y van a llorar los mercaderes que enviaban todas sus exportaciones para allá. Hermanos, es lo que se viene en una hora. Y después de que lanzan el ataque nuclear, viene la séptima trompeta y Jesucristo aparece para que el género humano no desaparezca de sobre la faz de la tierra, hermanos. Y después el ángel en las 7 plagas seca las aguas del Éufrates para que los reyes del oriente, así como Ciro el Grande, con los reyes del oriente, medos y persas, se toma Babilonia, los reyes del oriente van a destruir a la gran Babilonia. Ahí está, hermanos, asombrosamente pintado el cuadro de cómo Dios permite que la historia se repita y nos da a entender las cosas antes de que ocurran. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y Dios nos permite venir aquí, por eso me está poniendo esto en la mente ahora, para que tengamos en mente que este mundo tiene los días contados.
Por eso después de la sexta trompeta, que es ese ataque nuclear, inmediatamente después regresa a Jesucristo. O si no, no queda nadie con vida. Y él mismo lo dijo. Y ahí le entendemos por qué. También las 7 últimas plagas y de esta civilización no queda nada, mis queridos hermanos. Entonces el mundo está esperando a alguien que no sabe quién es. Y cuando surja la bestia van a creer que es la bestia. Y la bestia eso es lo que va a hacer. Va a causar mayor destrucción todavía. Y Jesucristo viene entonces a regenerar todo, a renovar toda la faz de la tierra. Vamos a estudiar algunas profecías sobre esto. Vamos a hablar de las enfermedades. ¿Cómo está este mundo? 38 millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedades. 38 millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedades. O sea, una población de un país entero. Colombia yo creo que no tiene ni 38, o ya pasó a los 40. Pero el Perú y Bolivia juntos no tienen 38 millones de habitantes, ¿no? A ver, don Eden, que se sabe las cifras. ¿Ah? 30 millones. Y Bolivia tendrá 8. O un poquito más, pero imagínense ustedes países enteros desaparecidos por enfermedades. Percepción de corrupción en el mundo. No existe en el mundo un país que sea 100% libre de corrupción. ¿Y que estamos nosotros aquí preparándonos, hermanos? Si nosotros no estamos 100% libres de corrupción, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Usted cree que vamos a recibir facultad de juzgar cuando nosotros todavía tenemos que ser juzgados por corruptos? Aún en la más mínima parte, más vale uno dar más de lo que tiene que dar, hermanos, pero que Dios no lo vaya a contar como ser parte de la corrupción de este mundo. Si no, nos servimos para reinar con Jesucristo. No existe en el mundo un país 100% libre de corrupción. El país menos corrupto del mundo es Dinamarca, seguido por Nueva Zelanda y Finlandia. El país más corrupto del mundo es Somalia, seguido por Corea del Norte, Sudán y muy de cerca por nuestros vecinos, Venezuela. Migración internacional. Actualmente se registran más de 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Hermanos, eso se les salió de las manos a Europa. Ese río continuo de inmigrantes huyendo de la guerra, un trastorno social, económico, ecológico, familiar, espantoso, hermanos. Imaginen ustedes con un niñito, ¿se acuerdan del muchachito que apareció en una playa? Ustedes deberían trasladar un niñito porque se hundió la barcaza en que vienen, hermanos. Yo no quiero ni pensar en eso. Y eso es una señal concreta, particular, que nos hace sentir la tragedia que se está viviendo, hermanos. 232 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. 232 millones. Es casi la población de Estados Unidos. Estados Unidos son 300 millones. Esta cifra incluye refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes económicos, a cualquiera que haya cruzado una frontera legal o ilegalmente para escapar de un desastre o de la persecución o simplemente en busca de una vida mejor. Calidad de vida. 828 millones de personas viven en barrios pobres o asentamientos informales que se encuentran dispersos alrededor de las ciudades del mundo, y eso nosotros en Latinoamérica lo sabemos muy bien. En esos que llamamos tugurios o favelas, como dicen en Brasil. El mayor reto es proporcionar a estas personas suficiente agua y saneamiento. Dejan los campos, se van a las ciudades, hermanos, a perecer. Los pobres pagan hasta 50 veces, los pobres. Si no necesitamos un cambio radical, hermanos, qué privilegio están nosotros aquí disfrutando de antemano. Aquí a nadie le ha faltado agua, comida, un buen lugar donde descansar y una ducha donde bañarse. Que aquí me encanta porque hay espacio en las duchas. En Europa eso parece un féretro, vea. No sé por qué, pero son tacaños para el espacio de una ducha. Uno se mete una ducha europea, cierra la puerta y queda como en un féretro así parado como una momia egipcia. Y le cae el agua y entonces le hace así para que le pueda bajar el agua. Y después
Tienen que abrir la puerta de la ducha, cerrar la llave para poderse enjabonar porque no se puede doblar. Yo digo, pero ¿cómo? Europeos, ¿cómo se les ocurre? En países tan desarrollados y no caen en cuenta. Y habiendo pasado por eso ahora que acabo de llegar de Europa, esos baños de aquí, yo lo digo, gracias a Dios, qué ducha tan agradable. Y qué espacio para uno secarse. Una maravilla. Calidad de vida. Cualquiera, calidad de vida, 828. Los pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos. Imagínense ustedes el estado que hemos llegado. Un pobre tiene que pagar 50 veces más por el agua que un rico que tiene todas las instalaciones en su casa. Ya que a menudo tiene que comprar agua a vendedores privados. Esto es solo para darnos una idea del privilegio que tenemos de estar aquí y de saber que este mundo no va a seguir así, porque esto va para el caos total. En Europa están viviendo eso. Ahora Jesucristo, y eso va a agravar y va a hacer cumplir la profecía de Jesucristo: se levantará nación contra nación. En el idioma griego en que fue preservada esa frase es etnia contra etnia. Tanto que el presidente de Hungría dijo: esto es una invasión musulmana. Y por eso puso unos alambrados ahí altísimos. Dijo: esto es una invasión musulmana. No podemos recibir toda esta gente aquí. Grupo étnico contra el grupo étnico. Y espere que se instalen un poquito los miles y miles que va a recibir Alemania. Bueno, los alemanes son muy prácticos. El día que empiecen a grabarse las cosas y que tengan el poder, toda esa gente la van a poner a trabajar como esclavos. Es lo que ellos suelen hacer, y son muy prácticos. No les va a costar mucho la mano de obra. Por eso los están recibiendo, pues. Tal vez lo estoy interpretando mal, pero hermanos, por sus frutos los conoceréis, y sabemos que se viene otra guerra y que el orgullo de Asiria, Dios lo menciona varias veces en la Biblia. Pobreza, hay más de 2.200 millones de personas pobres en el mundo. 2.200 millones de personas pobres en el mundo. Según los datos de la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven con $1.25 al día. Es todo lo que tienen para pagar vivienda, pagar agua, pagar luz, pagar alimentos, pagar escuela, pagar todo lo que habrá que pagar, hermanos, que a uno ni se le ocurre, que siempre salen cosas que $1.25 al día. ¿Cuánto? Casi 1.500 millones de personas en 91 países en desarrollo están al borde de la pobreza. 91 millones. Esto se está saliendo de las manos. Ese pueblo, esas turbas que logran entrar a Francia en las barcazas esas, ellos quieren llegar a Inglaterra porque ahí todavía hay bendiciones. Y quieren llegar a Francia y a Alemania. Hermanos, eso se está volviendo en una batalla campal para meterse a los camiones o meterse por túneles donde se mete el tren o en lo que sea, o subirse a los camiones que van a cruzar el canal. Eso se está volviendo algo incontrolable, hermano. Un río humano de esas dimensiones. Abortos. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Al año más de 46 millones de mujeres en el mundo practican un aborto. 46 millones de niños asesinados en el vientre de la madre. Al año. Un país entero. 46 millones. Lo que quiere decir que aproximadamente el 20% de los embarazos se interrumpe voluntariamente. A eso están viendo las estadísticas, hermanos. O sea que el mundo tiene las manos manchadas de sangre. El 78% se ubican en los países en desarrollo y el 22% restante en los desarrollados. De hecho, el 11% de todas las mujeres que sufren o que practican un aborto residen en África
y el 58% en Asia, y el 9% en Latinoamérica y el Caribe. El continente europeo y otros países del primer mundo tienen el 22% faltante. ¿Por qué creen ustedes que lo que vamos a celebrar el lunes, cuando leamos la escritura de lo que se va a cumplir, y nosotros lo celebramos de antemano, dice: vi un trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron el cielo y la tierra por la majestad de Jesucristo? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, frente al trono. Y el juicio, ¿cómo va a ser el juicio? ¿Ustedes se imaginan? Dios no dice que el castigo, es que está mal traducido aquí, eso se lo voy a explicar, pero aquí les adelanto algo. No es que sea un castigo que Dios nos levanta para darles en la cabeza otra vez, sino que lo que va a ocurrir, en inglés dice, el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra, más tolerable. En español dice el castigo en el día del juicio. La palabra no es inspirada, no ha sido reservada en los principales manuscritos. No es el castigo en el día del juicio, sino el día del juicio será más tolerable. Imagínense ustedes que Jesucristo les ponga a todas las mamás que abortaron a los hijos que mataron en la cara, ahí de frente, que no puedan sacar disculpas, porque ante Jesucristo, ¿quién se va a disculpar? ¿Y quién va a decir yo no fui? Es muy factible que eso va a ocurrir. O sea, el día del juicio va a ser algo tremendamente impactante, porque Jesucristo les va a decir: yo vine a morir por ustedes, pero primero les voy a mostrar los pecados que ustedes cometieron, por los cuales yo tuve que morir. Les voy a dar tiempo para que se arrepientan. De eso se trata. ¿Ustedes imaginan las mamás que les pongan ahí todos los niños que mataron en su vientre? Que Dios nos haga resucitar. Eso parece la indicación. El doctor Mire ya mencionó eso el año pasado, si usted recuerda. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros, hermanos? Ante esto, sabemos que va a haber una solución radical. Cuando Cristo vuelva, Él va a mandar a cada pueblo al lugar que Dios le tuvo asignado desde después del diluvio. Por eso dice aquí en Deuteronomio 32, ustedes quieren verlo, Dios se encargó de distribuir a los pueblos, cada uno en donde Dios le asignó que fuera a vivir. Esta mezcla que tenemos ahora se llama Babilonia. Acuérdense que en Babel todos los pueblos estaban juntos, y ahora estamos volviendo a Babilonia y los pueblos están juntando todos. Y eso crea problemas, hermano, porque cada pueblo tiene sus costumbres distintas. Las etnias, ¿qué es una etnia? ¿Qué es un grupo étnico? Un grupo étnico representa raza, idioma, religión y cultura. Y es distinta de otro grupo étnico que es de otra raza, tiene otra religión, tiene otro idioma, tiene otra cultura. Y siempre va a haber roces. Acabo de llegar de Toronto. Toronto, Canadá, a los canadienses les pareció muy buena idea traer gente de todas partes. Es un país tan grande y tiene poca población. Y me llevó un señor mexicano, me llevó del hotel, cuando ya terminé de grabar los programas en francés, me llevó del hotel al aeropuerto. Y le dije: oye, ¿cómo es la vida aquí? Y me dijo: esto aquí es duro. Porque el choque, él me lo dijo, el choque cultural no es únicamente con los blancos. Los blancos son la minoría en Toronto, hermano. Son la minoría. Y aquí el choque es con los rusos, con los pakistaníes, con los hindúes. Cada uno es distinto y uno ni sabe cómo tiene que hacer. Y él mismo es mexicano, que también es distinto. Entonces, ¿por qué razón Dios pone los pueblos cada uno en su sitio? ¿Verdad? Aquí dice, Deuteronomio 32 dice, en el capítulo 32, versículo 7, acuérdense de Génesis 10, que Dios le dijo a los pueblos que se fueran cada uno al lugar que le era asignado. Y la gente no se quería ir. Entonces decidieron hacer la Torre de Babel, guiados por Nimrod. Todos juntos, Babilonia. Y hoy en día vemos que el inglés prevalece y los pueblos se están juntando, estamos en Babilonia. Pero Jesucristo va a poner orden. Ahora, eso no es racismo, eso es cuestión de orden. Él mismo lo decidió así.
Desde el Génesis lo ordenó que así fuera. Ahora, Dios no rechaza a los extranjeros. Dice que los tenemos que amar y respetar. Yo mismo soy un extranjero. En Estados Unidos yo soy un extranjero. Ahora hemos sido injertados en el árbol de Israel. Dios nos rechaza y los extranjeros que hubo, Urías era eteo, él no era israelita, el marido de Betsabé. Y había muchos otros, el etíope que le salvó la vida a Jeremías. Hermosa la historia, era un etíope, no era, o sea, Dios no lo rechaza, pero en general Dios quiere que los pueblos, y aún el día de hoy todavía se ve que los pueblos sí están ahí. En el África predomina, ¿cierto? En el Asia predomina otro grupo, en otras partes predominan otros grupos, pero Dios va a poner orden porque el ser humano, guiado por Satanás, hemos convertido el mundo en un caos. Está cada vez peor, hermano. Aquí, por ejemplo, dice 32:7, y ustedes se acuerdan de que está también en el Génesis, capítulo 10, y dice en el versículo 7 de Deuteronomio 32, acuérdate de los tiempos antiguos, o sea, de la época después del diluvio. Considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Yo les pregunto, ¿qué ser humano hoy tiene el poder de volver a mandar a cada grupo étnico sin que les falte nada y que lleguen y encuentren un lugar donde morar tranquilamente, si no es Jesucristo, hermano? Ese problema no tiene solución. Se necesita el poder de un ser divino que va a renovar la faz de la tierra de forma milagrosa, va a restaurar todo de forma rápida para que el ser humano no perezca, y los manda a lugares donde van a encontrar un lugar donde vivir y abundancia de vida. Se necesita el deseado de todas las naciones, el único que puede arreglar el problema. Del resto el problema es insoluble y cada vez se pone peor. Considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. O sea, como un padre nos da la tierra por herencia y a cada tribu, que son hijos de él, por creación, le dice, a usted le toca aquí, a usted le toca allá y a usted allá. Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Es obra de Dios, hermano. Dios es un Dios de orden. Babilonia significa confusión. Hoy en día, como me lo explicó este mexicano, muy amable por cierto, en Toronto hay confusión. Dice, los peores son... No algo así. Igual le digo que eran los peores. Son por ahí un país del oriente. Pero ahí están todos los grupos étnicos, hermano. Cada uno pone sus restaurantes y tienen sus negocios y venden los productos de su propia etnia. En una sola ciudad, hermano. Estamos volviendo a Babilonia. Estableció los límites de los pueblos. Cuando dice, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué según el número de los hijos de Israel? Nosotros somos los hijos de Israel y vamos a ser los que vamos a gobernar el mundo de mañana. Entonces Dios dividió todo el mundo. Dios no improvisa. Dios ya sabe cómo va a gobernar el mundo de mañana. Y según el número de los hijos de Israel, o sea, los primogénitos, el Israel de Dios, los que van a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, según ese número, Dios distribuyó los pueblos y va a establecer un gobierno mundial, ya lo tiene planeado. Es asombroso, Dios no improvisa, hermano. Tenemos tiempo de estudiar el libro de la vida, vamos a ver cómo Dios planea las cosas. O sea que Él ya tiene los límites de los pueblos y está entrenando a los que van a gobernar al mundo entero. Hay una versión, hay otras versiones que dicen según el número de los hijos de Adán. Ahí se puede entender que según todos los pueblos del mundo Dios les dio herencia a cada uno. Es interesante que el texto masurético trae, que es el texto que reconocemos como